Listo, ¿no? Ya. A ver, no quiero olvidarme. Les voy a poner un librito. ¿Se acuerdan que yo les había ofrecido? Dije, voy a ponerles un librito. Entonces vamos a cumplir la palabra. Materiales de clase. Vamos a cargar. También mientras vamos a cargar un librito, ¿no? Recuerden que como digo, estamos indicando lo más importante de este tema que vamos a utilizar de pronto en los contenidos que vienen a continuación, en límites, continuidad, sucesiones, eso es, ¿no? Y dando ciertos conceptos, ¿no? Pero esto, como digo, esto es una materia que ustedes la van a ver más adelante y de una forma muy formal, ¿no? Con demostraciones muy rigurosas. Ajá, por eso yo lo estoy poniendo lo más importante. Miren, aquí tenemos un análisis real de Elon Lima, por ejemplo. Saqué una parte de estos contenidos. Siempre el profesor ya saca de aquí, de allá, ajá, y hace un resumen. Miren, como digo, siempre hay que ir primero al índice. Miren, también de paso para que algún momento, si ustedes necesitan, hay lo que son los conjuntos finitos, infinitos, numerables. Miren, esto como matemáticos, cualquier ratito uno escucha conjunto numerable, conjunto finito, infinito. Ahí tienen este texto para que lo recuerden. Los reales como un cuerpo ordenado, como un cuerpo completo. Miren, las sucesiones de números reales, miren. Se habla de los límites de sucesión, límites de desigualdades, operaciones con límites, límites infinitos, series de números, series convergentes, series absolutamente convergentes, etc. Algunas nociones de topología, conjuntos abiertos, conjuntos cerrados, puntos de acumulación, conjuntos compactos, el conjunto de Cantor, límite de funciones, funciones continuas, derivadas, fórmula de Taylor, la integral de Riemann, cálculo con integrales, sucesiones y series de funciones, que también es importante, aunque yo no está en mis contenidos. Entonces les comparto este librito, ¿no? Ya, por ejemplo, en la página 53. Ya, aquí están algunas nociones de topología, miren. Entonces yo algunas partes de mi exposición saqué de aquí, saqué de otro lado, todo, o sea, el profesor no solo se rige a un libro, ¿no? Miren, aquí lo que es conjuntos abiertos, ya les saqué un resumen también en las presentaciones. Vean, aquí hay ejemplos. Aquí hay unos teoremitas, miren. Vean, ya les puse también una parte en las presentaciones. Aquí trabaja con épsilons, ¿sí? Pues yo les pongo la parte lo más importante, que ya luego ustedes tendrán una materia, ¿no? Puntos cerrados y lo verán formalmente y harán demostraciones, miren, de estos teoremas. Vean. ¿Sí ven? Ahí está. Ya, entonces ya les compartí ese librito. No se maten la cabeza queriendo todavía hacer todas estas demostraciones. Ya tendrán su momento. Todavía falta para eso. Pero ahí está. De pronto alguien diga, sí, yo quiero ya desde ahora aprender. Perfecto. Ya puede ir poquito a poquito aprendiendo. Si el tiempo le da. Como ustedes saben, el tiempo es a veces nuestro peor enemigo. Y el día tiene 24 horas. Qué lindo fuera que tuviéramos más horas biológicamente para estar despiertos 20 horas diarias. Más rápido avanzaríamos, pero no es así, pues, nuestro organismo, ¿no? Ya, entonces, el día de ayer, por supuesto, se habló de esta unidad de topología en la recta real. Ajá. Y bueno, aquí dimos una introducción, ¿sí? Esto, bueno, no vamos a repetir. Ajá. Estos contenidos, por ejemplo, yo lo obtuve de otros textos,
Ya, y entonces hablamos de qué significa que exista una topología sobre un conjunto X, ¿sí? Y al menos decíamos que tenemos la topología usual sobre los reales. El espacio real es un espacio topológico. Ajá. Ya. Y también habíamos dicho que los espacios métricos son espacios topológicos, ¿no es cierto? Ajá, por eso dice que introducimos algunas nociones sobre topología de los espacios métricos y para ello necesitábamos definir una distancia para hablar de espacios métricos, ¿no es cierto? Esa distancia cumplía esas tres propiedades. Ajá, unos ejemplos de espacios métricos. Ahí está, en R2, en R. Y empezamos a definir, por ejemplo, lo que era una bola o intervalo abierto, ¿sí? Ajá, de centro A y radio R. Y aquí tengo la gráfica de ese intervalo abierto, por ejemplo, en R. ¿Sí? Ahí está el intervalo abierto de centro A, radio R, mire. Y así se representa de esta manera como un intervalo con esta notación, con esta otra notación, con esta otra y también como un conjunto puede escribirse de esta manera. ¿Cierto? ¿Ya? Todos los X que pertenecen al conjunto X, que es el espacio métrico, tal que la distancia de X al punto A es menor que R. Entonces, esta es una bola abierta. ¿Sí? Por ejemplo, en R2 pensemos en un círculo que no tiene la circunferencia. En R2, ese círculo sin circunferencia es una bola abierta. ¿Sí? ¿Ya? Aquí vimos estos ejemplos de intervalo abierto. ¿Vean? E incluso indicamos que si tengo la bola de centro 6 y radio 2, ¿cómo podíamos escribirle como un intervalo? Al 6 sumo 2 me da 8 y al 6 resto 2 me da 4. En cambio, si me da el intervalo abierto, ¿cómo identifico el centro y el radio? Para identificar el centro, sumo los extremos del intervalo, 4 más 8, 12, y divido para 2, se hace 6. ¿Ya? Y luego, al centro 6 le restamos el 8, el valor absoluto de 6 menos 8, y me da el valor del radio. O el valor absoluto de 6 menos 4 me da el valor del radio, ¿no? De esa manera indicamos el día de ayer. Ya, entonces de aquí les aumenté ciertas cositas para que ustedes entiendan mejor, ¿ya? A ver, hablamos de un punto interior de un conjunto U subconjunto de R. Un punto X sub 0 de U es un punto interior de U si es el centro de un intervalo abierto contenido en U. Esto dijimos ayer. Esta partecita le aumentamos. Como estamos hablando de un intervalo abierto, ya tenemos un centro A y un radio que en este caso le puedo llamar épsilon, ¿sí? Ya, entonces, se dice que A es un punto interior del conjunto U, subconjunto de R, cuando existe un número épsilon mayor que 0, tal que el intervalo abierto A menos épsilon, A más épsilon, está contenido en U. ¿Sí? Entonces, ahí varía un poquito, ¿no? Ajá. Vamos a ver el documento en Word para ir interpretando esto. Ya, a ver. A ver. Entonces, a ver. Miren, si queremos, podemos, bueno, primero dibujemos en los reales. Ya, por ejemplo, aquí están los reales. Ajá, tengo un conjunto U, por ejemplo, que el conjunto U sea este. Ya, digamos, este es mi conjunto U, ya, en los reales. Entonces, se dice que un punto A es interior al conjunto U, por ejemplo, este punto A es interior al conjunto U cuando existe un número épsilon mayor que 0, tal que el intervalo abierto
de centro A y radio épsilon está contenido en U. Entonces, por ejemplo, este sería A más épsilon, ¿no es cierto? Este sería un A menos épsilon, entonces existe este épsilon mayor que 0, ¿sí? Tal que este intervalo abierto que ustedes ven aquí, A menos épsilon, A más épsilon, este está contenido en U. ¿No es cierto que está contenido en U este intervalo, chicos y chicas, este intervalo abierto? Sí. ¿Sí o no? U sería todo lo que les voy a marcar. Todo esto es U, miren. ¿Ya? Y coincide pues con nuestra definición que dijimos que X sub 0 de U es un punto interior de U si es el centro de un intervalo abierto contenido en U. En este caso X sub 0 es A, ¿sí? U, con el U es el mismo. Y como vemos, A es el centro de un intervalo abierto contenido en U. ¿Sí se dan cuenta, chicos? Entonces este A es un punto interior. Y utilicé esta definición o esa notación para que sea de pronto a lo mejor más sencillo para algunas personas entenderlo. Ajá. Por ejemplo, ahora, el 8, por ejemplo. Nos preguntamos si el 8 es un punto interior. Yo diría que no, porque no va a existir ningún épsilon mayor que 0, tal que el intervalo de centro 8 y radio épsilon esté completamente contenido en U. Por ejemplo, cojo este intervalo de este radio épsilon, centro 8, ¿no es cierto? Y ustedes se dan cuenta que ese intervalo no está totalmente contenido en U. No está contenido. Entonces no existe un épsilon mayor que 0, miren. Tal que el intervalo de centro 8, radio épsilon, esté contenido en U. ¿No es cierto? Ahí está, gráficamente, con esa notación utilizando los épsilon. El 8 no es centro de un intervalo abierto contenido en U. ¿Qué les parece? ¿Ayuda tal vez un poquito esta otra notación que les doy? Entonces, según los textos también, pues no. Ahora, si yo cojo un espacio en general, un espacio métrico, así me enseñaban a mí, me acuerdo. Así un espacio métrico, digamos, o un subconjunto de un espacio métrico, que esto sea U, ya. Ahí está el subconjunto del espacio métrico. El espacio métrico que sea R2, o el espacio topológico también le podemos decir que sea R2, y dibujamos un subconjunto U de R2, ¿sí? Un subconjunto de R2, ya. Ahí está un U cualquiera. Entonces yo digo, por ejemplo, que este punto de aquí, llamado A, por ejemplo, es un punto interior, ¿sí? Es un punto interior. ¿Por qué? Porque A es el centro de un intervalo abierto contenido en U. Aquí en R2 los intervalos abiertos, esperen un momentito, los intervalos abiertos son círculos. Círculos sin su circunferencia, digamos, ¿no es cierto? Ya. Va a ser el conjunto de todos estos puntos aquí. Ya. Entonces, vemos que A es un punto interior, porque es el centro de un intervalo abierto contenido en U. Con la otra definición, A es un punto interior porque existe un épsilon mayor que 0, tal que, miren, el épsilon mayor que 0 sería el radio de este radio, este sería épsilon, ¿sí? Tal que este intervalo está contenido en U. ¿No? En R2 esto es un intervalo, miren. O este es un intervalo abierto, es ese. Entonces, en R2 yo diría que A es un punto interior de U porque existe una bola abierta, así es en R2, ¿no? Existe una bola abierta que tiene como centro al punto A, una bola abierta de radio épsilon que tiene como centro el punto A. Vean,
Sí, ya me acuerdo, me enseñaban, ¿no? Puedo coger el punto B. El punto B también es un punto interior de U porque existe una bola abierta que lo tiene a B como centro. El centro B y radio epsilon, radio R o radio epsilon. Ahí está. Mientras que este punto de aquí, por ejemplo, llamémosle C, no es un punto interior porque no existe una bola abierta que le tiene a C como centro y que esta bola abierta esté completamente o esté contenida en U. Entonces C no es un punto interior. ¿Qué les parece? Y supongamos que U tiene un punto adicional, un punto aislado, digamos este, el punto P, que P también sea parte del conjunto U. No es un punto interior, porque igualmente no existe una bola abierta o no existe que esté totalmente contenida en U. No existe una bola abierta que esté totalmente contenida en U. ¿Sí? Entonces así me acuerdo, nosotros aprendíamos con grafiquitos y bueno, luego eres un caso particular nada más. Pero ya es un poquito más formal esto que les pongo aquí, ¿no? Ya. Entonces, este es un ejemplo. En el intervalo abierto 3,18, el 6 es un punto interior de 1, ¿cierto? ¿Ya? Aquí también les aumenté un poquito más. Recordamos que el interior del conjunto A está formado por todos los puntos interiores del conjunto A, ¿sí? Y los puntos interiores de un conjunto pertenecen al conjunto. Ajá. ¿Por qué pertenecen al conjunto los puntos interiores? Porque por definición de punto interior, se dice que un punto x sub 0 de U, en este caso sería de A, es punto interior de A, ¿cierto? Entonces en la definición está. Para definir un punto interior, necesito que el punto esté en el conjunto A. ¿Sí? Para definir un punto interior del conjunto A, necesito que el punto mismo esté en el conjunto A. Por eso los puntos interiores pertenecen a A, obligatoriamente. ¿Sí? Ya, y bueno, luego más adelante dice que, a ver, esto que tengo aquí abajo va más adelante, porque dice todo intervalo abierto, acotado o no, es un conjunto abierto. Esto va un poquito más adelante, porque recién aquí estamos definiendo los conjuntos abiertos. A ver, pero déjenme ver, ¿no? Ya debe estar. Ajá. Ya. Hay que cambiar un poquito el orden, ¿no? Vamos a buscarle dónde está la definición de conjunto abierto. Se me cambió. Ya, aquí. A ver, dice, un conjunto A es abierto si contiene todos sus puntos interiores. Otra forma para que sea más sencillo de entender, un conjunto A es abierto si el conjunto A coincide con el conjunto de los puntos interiores de A. Sí, entonces esto ya es más sencillo, ¿no es cierto? Entonces un conjunto es abierto si el conjunto A coincide con el conjunto de los puntos interiores de A. ¿Ya? Entonces, un ejemplito, por ejemplo. A ver, por ejemplo, podemos verlo en R. A ver, un conjunto abierto. Ya. Entonces, digamos que U es el intervalo 5, 10. ¿Ya? Y entonces, bueno, ya nosotros por la experiencia que tenemos viendo así nomás ya decimos que es abierto, pero hagámosle coincidir con la definición. El conjunto U decimos que es abierto, ¿por qué? Porque el interior de U coincide con U. ¿Ya?
Entonces, vamos a ver, el conjunto de puntos interiores de U serían todos estos, todos estos que ahí vamos a pintarles, todos estos. Estos infinitos puntos que están entre 5, que son mayores que 5 y menores que 10, ¿no es cierto? Entonces, el conjunto de puntos interiores sería el intervalo 5, 10. Y coincide con el conjunto U, que sería el intervalo 5, 10. Como tenemos esto que coincide, entonces el conjunto U es abierto. ¿Sí? Claro que aquí es facilito, ¿no es cierto? Con la recta real y este intervalo, pero hay ocasiones que nos ponen otros ejemplos diferentes, ¿no? Y uno se pone a pensar. Ahora, si yo dibujo, por ejemplo, aquí, de paso que por ejemplo, en otros espacios, en R2, por ejemplo, un conjunto abierto cualquiera, algo así, se lo puede representar de esta manera, mira. Algo así. Pero, si ahí, por ejemplo, tengo un conjunto abierto U, en este conjunto abierto U, todos sus puntos son interiores. ¿Qué significa esta línea entrecortada? Esta línea entrecortada significa que en este conjunto están todos los puntos que te estoy marcando de color lila, pero no están los puntos sobre esta línea, miren. Sobre esta línea no están esos puntos en U. ¿Sí? No están. Ya, entonces aquí tengo un conjunto abierto. Ya. Por ejemplo, en R2, si yo dibujo esta bola, digamos de centro A, y un radio, digamos, R o Epsilon. ¿Sí? Entonces aquí estoy dibujando un conjunto abierto, ¿no? Y por ejemplo, con un punto interior en este conjunto abierto, y entonces el interior de esta bola, de centro A, radio epsilon, coincide con la bola, que sería la bola de centro A, radio epsilon. ¿Sí? Una bola abierta. ¿Ya? Entonces, por eso este conjunto es abierto. Entonces alguien dice, a ver, pero aquí es igual el interior de la bola de centro A y radio epsilon, ¿no es cierto? Esto es igual al conjunto de todos los X, todos los XY que pertenecen a R2, XY que pertenecen a R2, tal que aquí tenemos una distancia de X a Y menor que epsilon, ¿verdad? ¿Ya? Y esto justamente coincide con la bola de centro A y radio epsilon, que precisamente es lo mismo, ¿no? Es el conjunto de todos los XY que pertenecen a R2, tal que la distancia de X a Y es menor que epsilon. ¿Está? Es menor que epsilon. Esta parte no avanzo a escribir bien aquí, pero es lo que está acá, ¿no? Bien, entonces el interior de este conjunto coincide con este conjunto. Por lo tanto, es una bola abierta. ¿Sí, chicos? Entonces, eso ayuda un poquito más, ¿no es cierto?, a entender. Ya déjenme ver ahora. Tengo que organizar un poquito estas presentaciones. Ya, aquí por ejemplo. Habiendo visto esa definición, dice todo intervalo abierto, acotado, no, es un conjunto abierto, ¿no? Ya. Y aquí les puse esto, vamos a ampliar un poquito. Como dije, les iba a presentar algo más. A ver, este teoremita dice, a ver, si A sub 1 y A sub 2 son conjuntos abiertos, entonces la intersección A sub 1 con A sub 2 es un conjunto abierto. Ahora sí, A sub L con el elemento de L es una familia cualquiera,
una familia arbitraria de conjuntos abiertos, puede ser finita, infinita, la unión es un conjunto abierto. ¿Sí? Entonces, si yo uno una familia cualquiera de conjuntos abiertos, la unión es un conjunto abierto. Si interseco, por ejemplo, dos conjuntos abiertos, la intersección es un conjunto abierto. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Que de este teorema se concluye que la intersección de un número finito de conjuntos abiertos es un conjunto abierto. Ajá. ¿Ya? Dice, no obstante, aunque por la parte B, la unión finita de conjuntos abiertos también es un conjunto abierto. Sí, porque aquí dice la unión arbitraria o cualquiera, ¿no? La unión de cualquier familia de conjuntos abiertos es abierto, por lo tanto, la unión de conjuntos finitos, la unión finita de conjuntos abiertos va a ser abierto. Ajá. Y por supuesto también la unión de arbitraria o de infinita de conjuntos abiertos también es abierto, ¿no? Pero no obstante, la intersección de un número infinito de conjuntos abiertos no necesariamente es abierta. Ajá, no necesariamente es abierta. Al decirme no necesariamente es abierta, puede que en unos casos sí, puede que en otros casos no. ¿Ya? Bueno, esto les puse estos elementos más para que ustedes revisen, ¿no? Ahora, bueno, también habíamos hablado del punto frontera. Ajá, un punto frontera. X sub 0 es un punto frontera de U. Si todo intervalo abierto centrado en X sub 0 contiene puntos que están fuera de U como puntos que están dentro de U. Y aquí, por ejemplo, X sub 0, cuando digo que es un punto frontera, no digo que X sub 0 pertenezca a U, mire, no necesariamente. En cambio, en los puntos interiores, necesariamente el punto que le voy a llamar interior tiene que estar en el conjunto. Pero en cambio, para el punto frontera, no necesariamente pertenece al conjunto U. Ajá. Sino que únicamente que todo intervalo abierto centrado en X sub 0 tenga puntos que están fuera de U como puntos que están dentro de U. Y por ejemplo, un espacio métrico, un espacio topológico E, si yo dibujo un conjunto A, este conjunto A tiene una parte interior, tiene una parte exterior y tiene una frontera. Y aquí está, así es como se ve este diagrama en R2, por ejemplo, ¿no? Conjunto frontera se denota con FR, y si el conjunto se llama A, esto se denota por FR de A. Al conjunto de todos los puntos frontera de A es el conjunto frontera. Luego hablamos de las bolas cerradas, con centro A, radio R. Esta bola cerrada es un conjunto de puntos cuya distancia del centro a cualquier punto X es menor que R. Sí, esta es una notación un poquito... Bueno, es que esta notación es en R, ¿no es cierto? O sea, X es un elemento de R, entonces la distancia de X al centro de la bola es menor o igual que R. Y aquí está cómo se define una bola cerrada, que en R sería un intervalo cerrado, ¿no es cierto? En R. Aquí está la representación gráfica de este intervalo cerrado. Aquí debería poner corchete en A, corchete en B, y entonces el intervalo cerrado AB del conjunto de los X que pertenece a los reales, tal que X es mayor o igual que A, menor o igual que B. Los extremos dice si pertenecen al... Aquí tengo otro ejemplito de bola cerrada. En R2 una bola cerrada sería una circunferencia, ¿no es cierto? Aquí esta partecita les aumenté. A ver, primero, un conjunto U es cerrado si contiene todos sus puntos de frontera. Es decir, si U coincide con la frontera de U. Pero aquí contiene todos sus puntos de frontera. Pero aquí estoy diciendo que U, aquí está de corregirle un poquito, ¿no? Porque dice que contiene todos sus puntos de frontera. Entonces, U o frontera de U es subconjunto de U. Por una parte, subconjunto de U.
Pero también, ya, aquí tal vez corregir un poquito, ¿no es cierto? Si contiene, U es un conjunto cerrado, si contiene todos sus puntos de frontera. Hay que corregirlo un poquito. Frontera de U está contenido en U. Ya, aquí sí está bien, ¿no? El conjunto abierto que ya habíamos dicho, conjuntos abiertos si A coincide con el interior de A. Aquí sí. Aquí dice. Claro, porque si aquí vemos la frontera de U, solo es 3 y 5. Pero eso no coincide con U, ¿no es cierto? Entonces, frontera de U es subconjunto de U. El conjunto acotado, ya vimos que era un conjunto acotado. Esta vecindad o entorno es súper importante porque esto vamos a ver más adelante en los temas que vienen, ¿no? Recuerden, si estamos en un espacio métrico, por ejemplo, X, que X sean los reales, una vecindad o entorno de X que pertenece al espacio métrico, es cualquier subconjunto abierto tal que X pertenece a U. Entonces aquí, por ejemplo, para hablar de vecindad, necesito que X pertenezca al conjunto U y que U sea un subconjunto abierto. ¿Sí? Entonces esta partecita es importante. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí en R2, miren, en esta bola de R2, en esta bola abierta, yo observo que esta bola abierta es una vecindad de A, ¿sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque A pertenece a la bola abierta de centro A, radio epsilon, ¿no es cierto? A pertenece a esa bola, y además, porque esta bola es abierta, porque si fuera cerrada, entonces no sería una vecindad o entorno, ¿sí? Ahora, por ejemplo, vamos a poner un subconjunto de R, digamos este. Por ejemplo, este. Ya, ahora, yo digo que este es veamos si cumple con la definición de punto de vecindad, ¿no? De vecindad, por ejemplo, del punto 1. ¿Ya? En este conjunto 1. ¿Y será vecindad del punto 1? Para ser vecindad únicamente necesito primero que U sea abierto y segundo que X pertenezca a U. En este caso X es 1. 1 pertenece a U, perfecto. Ahora será abierto U. Vamos a hallar el interior de U. A ver, el interior de U va a ser el conjunto, el intervalo 1, 8, unido el intervalo 10, 15, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el conjunto U precisamente es esto. ¿Ya? Entonces, y además, por supuesto, basándonos en ese teorema, la unión arbitraria de conjuntos abiertos es abierto. ¿Sí? Ven, ahí nos ayuda ese teoremita, por ejemplo, porque uno viendo así, y ¿cómo? Qué raro, ¿no es cierto? Pero, si miramos el teorema, esa unión, la unión arbitraria, es decir, puede ser finita o infinita, de conjuntos abiertos, desabiertos. Entonces aquí con ese elemento en la cabecita, ya no tenemos duda alguna, que U es un conjunto abierto, ¿no es cierto? Y justo coincide con el interior de U, y además el número 1, ¿ya? Y además el número 1 pertenece a este conjunto abierto, por tanto, U es una vecindad del número 1. ¿Sí ven, chicos?
Q es una vecindad del número 1, vecindad o entorno. ¿Ya? Porque todo el tiempo de lo que ustedes recordarán del cálculo, se hablaba de la vecindad, del entorno de un punto, ¿se acuerdan? ¿Ya? Por eso nos estábamos aquí indicándoles, ¿no? Déjenme ampliarle. Bien, ahí está. Hablamos de los puntos de acumulación también. Ajá, entonces vamos aquí, consideramos un conjunto A, subconjunto de un espacio topológico, y P, un punto del espacio topológico o del espacio métrico, como aquí lo decimos. Decimos que P es un punto de acumulación de A. Al ver esta definición, P no necesariamente pertenece al conjunto A, miren, ¿ya? Entonces, P es un punto de acumulación de A si toda vecindad de P contiene un punto de A diferente de P. ¿Sí? Toda vecindad de P contiene un punto de A diferente de P. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos en esta notación para todo R mayor que 0, una bola de centro A, radio R, menos el punto A, intersección A es distinto del vacío. Sí, no, pero a veces un poquito con todas esas notaciones, medio que se marean a veces los chicos, ¿no? Pero es una materia, como digo, como la geometría, que se la aprende dibujando y visualizando. A ver, por ejemplo, dice, un punto P es de acumulación. Vamos a dibujar este conjunto, que este conjunto sea A, ¿sí? Es un conjunto A de R2 del espacio topológico R2, ¿ya? Y entonces decimos que el punto P, que yo voy a dibujar, de pronto voy a tomar este punto P aquí, este momento. Ya. A ver, digo que es de acumulación de A, si toda vecindad de P, toda vecindad, por ejemplo, voy a coger esta vecindad. Toda vecindad de P que contiene el punto A, perdón, toda vecindad de P contiene un punto A diferente de P, un punto de A diferente de P, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, acá, aquí, por ejemplo, contiene este punto llamémosle Q. Ese punto Q pertenece a A y, por supuesto, Q es diferente de P y Q pertenece al conjunto A, ¿sí? Entonces, eso en toda vecindad. ¿Qué tal que yo dibujo una vecindad mucho más grande? ¿Ya? Esa vecindad. Entonces, esta vecindad de P contiene un punto de A, digamos el punto R. R pertenece a A y R es distinto de P. Ahora dice, no, no veamos con una vecindad pequeñita, porque a lo mejor con una pequeñita no funciona. Entonces, cojo esta vecindad, el punto P. Y entonces vuelvo a observar que esta vecindad del punto P contiene un punto de A distinto de P, digamos que este se llame el punto M, ¿ya? Punto M. Entonces este punto M que acabo de poner aquí pertenece al conjunto A y el punto M, por supuesto, es distinto de P. Ya, ahora en R, sí, nosotros decimos así en cualquier conjunto, ¿no? Con cualquier forma en este caso. A ver, por ejemplo en R. Tengo un punto, a ver, primero el conjunto, un conjunto A. Ya. Ya, este sería el conjunto A, el intervalo 5,20. Entonces, por ejemplo, un punto de acumulación puede ser, digamos, el 8. El 8 es un punto de acumulación de A, porque toda vecindad del 8, recuerden que en este caso las vecindades serían conjuntos abiertos en R, ¿no? Por ejemplo, esta vecindad del 8, ¿ya? Contiene un punto
Un punto del conjunto A diferente del 8. Por ejemplo, contiene, digamos, del 9. ¿Sí? 9, distinto de 8. 9 pertenece al conjunto A. Y 9 es elemento de una vecindad del punto 8. ¿No es cierto? ¿Ya? Ahora, por ejemplo, vamos a coger el número 5. Veamos si es de acumulación. Entonces, es de acumulación si toda vecindad de P o de 5, por ejemplo, una vecindad de 5, este intervalo abierto, ¿sí? ¿Ya? Es una vecindad de 5. Esta vecindad contiene un punto de A, digamos del 6, ¿sí? Diferente de 5. Es un punto de acumulación. Intuitivamente, cerca de los puntos de acumulación hay infinitos puntos del conjunto A. Mire, si 5 es un punto de acumulación, hay infinitos puntos de A cerca de 5. Igualmente, si digo que 8 es un punto de acumulación, observe cómo hay infinitos puntos de A cerca del 8. Y como que en ese librito que les acabo de compartir, ya nos habla incluso que 8 es el límite de la sucesión, de una sucesión y todo eso, ¿no? Ajá. Pero topológicamente hablando así. El 20 también es un punto de acumulación de este conjunto. Es un punto de acumulación. Intuitivamente observo que hay infinitos puntos que están cerca del 20 y que pertenecen al conjunto A. Ajá, hay infinitos. O toda vecindad de P, ¿sí? Contienen un punto de A diferente de P. Aquí, digamos, contiene el 19. ¿Sí? Espero ya que con estas explicaciones el día de hoy estén mejor y además, después de todo esto, van a hacer la tareita aquí y de pronto vamos a ver dudas e inquietudes, ¿no? Como un tallercito en clase, ¿ya? Para no dejarles tampoco solos en el estudio, irles orientando, aunque igual tenemos la hora de tutoría también. Tenemos el jueves de 3 a 4. No sé si ya creo que le programé para todo el semestre, luego reviso. Ajá, y aquí un punto que no es de acumulación se llama aislado, ¿no es cierto? Ya, un punto aislado. A ver, gráficamente. Por ejemplo, dibujo este conjunto U, subconjunto de R2, y vamos a suponer que este conjunto tiene este punto también que lo tenemos acá. Bueno, le hago grande el punto para que vean nada más, ¿no? ¿Ya? Entonces yo digo que este es un punto aislado porque no es de acumulación, ¿cierto? Intuitivamente ustedes ven que ese punto estaba ahí solito, aislado y que no tiene infinitos puntos de U cercanos a este punto. ¿No hay? ¿No es cierto? Está solito, está aislado. ¿Sí? Es un punto que no es de acumulación, se dice aislado. Ya. Ahora en R, por ejemplo, este conjunto A, B, C, D, y de pronto que aquí también tengamos como parte de este conjunto U, tengamos también este punto, digamos M, ¿ya? Nuevamente observo que M es un punto aislado, porque no es de acumulación, porque intuitivamente no existen infinitos puntos que estén cercanos a M, ¿no? ¿Sí? O no existe de pronto podemos decir que existe una vecindad. Miren esta vecindad. ¿Ya? Y en esta vecindad no tenemos puntos de A que pertenezcan a esta vecindad de M. Y de pronto que haya puntos no de A, sino en este caso de U.
¿no es cierto? Todos los puntos que están en esta vecindad. Ninguno de estos puntos pertenecen a U. Pues ahí entra un poquito hasta de lógica matemática. Aquí dice toda vecindad de P. Aquí en cambio existe alguna vecindad de P. Existe una, en este caso no P sino M. Existe una vecindad de M que no contiene un punto de A diferente de P. Alguien va a decir, pongámosle P tanto que decimos P. Ya. Alguien va a decir, pero está el P que es de U. Pongámosle aquí A para que haya menos confusión. Voy a decir, pero P es parte de A y está en la vecindad. No, pero es que quiero que este P no sea parte de A, ¿no es cierto? El punto que pertenezca. Por ejemplo, aquí encuentro este X. ¿Ya? Este punto X es parte de la vecindad de P. Pero X no es diferente de P y X no pertenece a. Bueno, en definitiva, un punto que no es de acumulación se dice aislado. Ahí se le ve clarito, está aislado, miren. Ajá. Alguien va a decir, pero en cambio voy a coger otro intervalo uno más grande. Cojo el de acá. O cojo esa vecindad de P. Pero aquí lo que dice es que debemos de encontrar, ¿no? Encontrar una vecindad de P en la cual no existan puntos de A. Esa es la clave, encontrar una vecindad de P o que existe una vecindad de P donde no haya elementos de A. Pero claro, esos elementos no tienen que coincidir con P. Listo, entonces así uno va razonando, va pensando, ¿sí? Va dibujando. Incluso hasta puede ir aplicando un poquito de lógica matemática. Ajá, cuando usted niega algo, P es un punto de acumulación, si toda vecindad de P. Si usted en cambio niega, dice no es de acumulación, entonces en vez de usar el todo, usted utiliza ya el no existe, ¿no es cierto? Hay algo así en la lógica matemática, no sé si habrán visto ustedes eso. La negación del para todo es el no existe. O existe me parece, ¿no? Existe, todo, algo de esto vamos utilizando ahí también. Claro, es el existe. Okay, yo dije, existe una vecindad. Ajá, tal que, ¿ya? Entonces, por eso también esta lógica matemática ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho, incluso en el entendimiento de esto, miren. Ajá. Ya, entonces el conjunto de puntos de acumulación se llama conjunto derivado de A, se denota con SA'. Ya. El conjunto de puntos aislados de A se llama o se denota con AIS A. Aquí los puntos adherentes, también hablamos de los puntos adherentes. Ajá, se dice que un punto A, elemento de este espacio métrico R, es un punto adherente de A cuando toda bola abierta centrada en A contiene algún punto de A. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, según la definición, no dice necesariamente que A tiene que estar en A, ¿no? No necesariamente. Sino un punto A del espacio métrico nomás. Es adherente del conjunto A cuando toda bola abierta centrada en A contiene algún punto de A. Entonces, dice evidentemente, todo punto A, esto me parece que les aumenté, del conjunto A es adherente a A, eso sí. Todo punto A que pertenece al conjunto A es adherente de A. ¿Por qué? Porque cumple con esta definición, que la bola abierta centrada en A contiene algún punto de A. Y en este caso puede ser el A mismo. Mínimo es el A mismo. Ya veamos un ejemplo.
Ya luego van a trabajar ustedes, chicos, en el tallercito, ¿no? Puede este rato estarse aburriendo un poquito, pero ya van a trabajar ustedes. Ya, por ejemplo, este es el conjunto A. Ya. Ajá, y digo, por ejemplo, que este punto, a ver, el conjunto A es ese, y también vamos a dibujar este puntito de aquí. Ya. A este punto llamémosle Q. Ya. Y más todo lo que está aquí. ¿Ya? Y por la gráfica veo que es un conjunto que contiene sus puntos frontera. Ajá, es el conjunto A. Ya, ahora vamos a ver. El punto Q es un punto adherente al conjunto A. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda bola abierta centrada en Q, toda bola abierta, contiene algún punto del conjunto A. ¿Y cuál es ese punto del conjunto A que contiene? El mismo Q, este Q. Entonces Q es adherente. Ahora, veamos si este punto que le voy a dibujar y le voy a llamar M. Veamos si M es adherente. Sí, porque toda bola abierta centrada en M, toda bola abierta centrada en M, contiene algún punto de A. Sí, por supuesto, contiene este punto de aquí, que es de A, y también contiene el mismo M, en este caso. ¿Ya? Ahora, voy a tomar este puntito de aquí, este de aquí, le voy a llamar J, ¿ya? Voy a ver si este punto es adherente. Decimos que sí es adherente porque toda bola abierta centrada en J contiene algún punto de A, ¿sí? Para empezar el J mismo o cualquiera de estos puntos que estoy aquí dibujando. Disculpe, doctora, una pequeña pregunta. Voy a coger otro punto, por ejemplo, este de acá, el X. Bien. ¿Será adherente este punto? No. ¿Por qué? Porque existe una bola abierta centrada en X, porque existe una bola en X centrada en X, una bola abierta de A, perdón, una bola abierta de X centrada en X que no contiene ningún punto de A. Claro, aquí todos estos puntos que yo le veo, ninguno de estos pertenecen a A. Entonces no es adherente. ¿Sí ven? Existe una bola abierta. Alguien va a decir, pero es que yo voy a coger una bola más grande. No, es que no se trata de coger todas las bolas o una bola más grande, no, sino que aquí dice que para que sea adherente, o vemos que no es adherente porque existe una bola abierta centrada en X que no tiene elementos de A. Doctora, ¿Sí? entonces Q tampoco sería un punto adherente. Lo que pasa es que el conjunto A, yo les dije que era todo, era Q más todo este conjunto. Mm, Entonces aquí viene cómo le definamos al conjunto A para ver si contiene o no. Ya, lo que pasa es que A se definió como todo este conjunto que aquí está dibujado, todo esto, más Q. Ah, ya. Ajá. En cambio X no, yo le tomé de R2 ese X, pero ese X no pertenece a A. Ya, entonces ese no es adherente, ¿no? Porque no cumple con que toda bola abierta centrada en A contiene algún punto de A. Centrada en X, digamos. Toda bola abierta centrada en X tiene algún punto de A, no cumple. Claro que esta bola de color celeste cumple, pero en cambio cuando cogí esta bola más pequeña de color negro, esa no cumple, ¿no es cierto? Eso nomás. Ya. Ahora en R. Ya, en R.
Ajá, por ejemplo, a ver, 2, 5, también va a ser parte de este conjunto A, el 7, ajá, 8, 20, bueno, no está dibujado a escala, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 2 es un punto adherente de A. Sí, ¿verdad? Sí. Toda bola abierta centrada en 2 contiene al menos un punto de A. Digamos aquí que esté el 3, ¿ya? El 3 pertenece a toda bola abierta, por más grande o pequeña que ustedes dibujen la bola, centrada en 2, contiene un punto de A. Aquí tendría el de acá. Ya, ahora los puntos interiores del intervalo 2, 5 también son adherentes, ¿no es cierto? Ajá. ¿Ya? El punto 7 es adherente, el 20 es adherente, los interiores al intervalo 8, 20 también son adherentes. Ahora veamos el 7. ¿El 7 será adherente? Sí. No. Ah, no, el 7, perdón. El 7 sí es adherente. Sí es adherente. ¿Por qué? Porque toda bola abierta centrada en 7 contiene algún punto de A, ¿no es cierto? Por ejemplo, para estas bolas, esta bola que acabo de dibujar, ¿ya? Tiene un punto de A. ¿Cuál es? El 7 mismo, ¿no es cierto? Por más pequeñita que yo escoja esa bola, miren, centrada en 7, tiene un punto de A que es el 7 mismo. Y si es más grande, en este caso, por supuesto, hay estos otros puntos también de A, que pertenecen a la bola centrada en 7, ¿no es cierto? Más de 7 también. ¿Sí? ¿Ya? Pues haciendo ejemplitos, yo creo que ya... Aquí también me parece que aumenté un poquito más, veamos. Se llama cierre o clausura o adherencia de un conjunto A al conjunto A formado por todos los puntos adherentes a A y se denota por esa A con esa línea horizontal arriba, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Sí? Entonces es cerrado cuando el conjunto coincide con su cierre, con su clausura o su adherencia. Tiene esos tres nombres. Por ejemplo, el cierre o la clausura del intervalo abierto AB es el intervalo cerrado AB, ¿no es cierto? El conjunto clausura del intervalo mixto abierto en A cerrado en B también es el conjunto cerrado a B. Igualmente, para este otro intervalo mixto cerrado en A abierto a B, en B, la clausura o adherencia es del intervalo cerrado a B, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si nosotros pensamos en el intervalo, a ver, salimos de aquí un ratito. Por ejemplo, a ver, tengo este conjunto en R. El conjunto U, a ver, sería el conjunto U formado por 2, 3, digamos el 5, el 8, el 10, ¿ya? Entonces U, estos 3, unido el 5, unido el 8, 10, ¿ya? Ahora veamos si U es cerrado, ¿ya? Entonces, para ello, por ejemplo, hallemos el conjunto clausura de U. El conjunto clausura de U está formado por todos los puntos adherentes a U. Entonces, veamos. 2 punto adherente, 3 adherente, los valores que están entre 2 y 3 también son adherentes, entonces, por ejemplo, 2, 3 es parte del conjunto clausura.
El 5 también es un punto adherente, ¿no es cierto? ¿Ya? Y asimismo, el intervalo 8-10 también es todos esos números también son puntos adherentes, ¿sí? Entonces observamos que la clausura de U coincide con U y por tanto U es un intervalo cerrado, ¿sí? Veamos. Entonces, la definición nos ayuda a afrontar diferentes ejemplos, ¿no? Un caso, otro caso. Doctora, Sí. ¿se puede decir que los puntos adherentes son todos los puntos que pertenecen al conjunto? ¿Siempre Eh, cumple eso? sí, todos los puntos que pertenecen al conjunto son adherentes. ¿Siempre se cumple eso? Sí, pero eso no significa de pronto haber, déjenme ponerles un ejemplito. Ya. Este es el conjunto 1, ¿cierto? Entonces, claro, todos los puntos que pertenecen al conjunto son adherentes. Ajá. Ahora, ¿qué tal? Un poquito cambiemos esto, sí. Ya. Entonces, por ejemplo, el 7 no pertenece al conjunto, pero sin embargo es adherente a U. Es decir, todos los puntos adherentes no siempre pertenecen a U. ¿No es cierto? Y este es un caso. Pero eso sí, todos los elementos del conjunto U son puntos adherentes. Se da esa implicación, ¿no? Pero no todos los puntos adherentes pertenecen a U. Este es el caso. 7 es adherente. Pero 7 no pertenece a U. Sí, perfecto. Sí, chicos, ya veo que le van comprendiendo según las preguntas que me van haciendo. Sí, aquí hay un poquito más de teoría que les aumenté. Ya. Dice, el cierre o la clausura de cualquier conjunto es un conjunto cerrado. Sí, por ejemplo, X es un conjunto. El cierre o la clausura sería X con la barrita arriba. Sí, es un conjunto cerrado, dice, porque coincide con la clausura mismo de este conjunto. Porque decía que un conjunto se dice cerrado cuando coincide con su clausura. Entonces, el cierre de cualquier conjunto cerrado es un conjunto cerrado. ¿Ya? Ahora, un conjunto F, subconjunto de R, es cerrado, sí, solo sí, su complementario es abierto. Ya, entonces, por ejemplo, tengo el conjunto F, decimos que es cerrado, porque el complementario, que sería R menos F, es abierto. Eso también se utiliza bastante, ¿no? Por ejemplo, por esa razón, bueno, ahorita vemos lo otro. Ahora, este otro teorema. Si F sub 1 y F sub 2 son conjuntos cerrados, entonces la unión es cerrada. Es decir, la unión finita de conjuntos cerrados es cerrada. Sí, de ahí, de esta parte A se generaliza eso. En cambio, si tengo una familia cualquiera de conjuntos cerrados, es decir, puedo tener una familia finita o infinita de conjuntos cerrados, la intersección es un conjunto cerrado. Sí, 100%. La intersección de conjuntos cerrados es cerrada. En cambio, la unión finita nada más de conjuntos cerrados es cerrada. ¿Sí? Bueno, esto ya, como digo, algún ratito lo verán. Este corolario interesante, los únicos subconjuntos de R que son simultáneamente abiertos y cerrados son el conjunto vacío y los reales. Porque el complementario del vacío, los reales.
¿sí? Y el complementario de los reales, el vacío. Y acá. Ajá. Dice que un conjunto es cerrado si solo su complementario es abierto. Sí, entonces esto se aplica aquí. Ya. Conjunto compacto, este les aumenté. Porque a veces escucho nomás que dice los reales son compactos, los racionales, o no sé qué. Bueno, entonces aquí, tener por lo menos una idea intuitiva. Un conjunto X, subconjunto de R, se llama compacto si es cerrado y acotado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un intervalo cerrado 2, 3 es compacto porque es cerrado y es acotado. Todo conjunto finito es compacto, dice. Todo conjunto finito es compacto. Un intervalo de la forma AB cerrado es compacto. Pero en cambio el intervalo abierto AB dice es acotado, ¿no es cierto? Todo intervalo abierto es acotado. En este caso el intervalo abierto AB es acotado, pero no es cerrado. Por lo tanto, no puede llamarse compacto. Ya qué interesante, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ahí los reales podemos pensarle como un intervalo abierto, pero no es cerrado los reales, por tanto, no podemos decir que los reales son compactos. No, no, no. Densos debe ser, eso sí, pero no compactos. Ajá. Tampoco dice los enteros es compacto, claro, puesto que no está acotado. Los reales tampoco están acotados, también por eso no son compactos. Dice que los enteros es cerrado, dice. ¿Ya? Bueno. Entonces tenemos esto. Ya, entonces chicos y chicas, de este momento lo que quedaría es, bueno, yo esto todavía tengo que actualizar estas presentaciones, mejorarles un poquito, pero hasta mientras, no sé si hasta mientras, se descargan hasta mientras el archivo que está en el aula de Moodle, y está funcionando el aula de Moodle. Sí, doctora. Ya, entonces ahí bájense hasta mientras el archivo, ¿ya? Porque quiero corregir un poquito esto, todavía no vale compartir y hay unas cositas que corregir. Ya, entonces van a empezar a hacer la tareita, ¿sí? Como un tallercito aquí en clase, es calificado, unos 5 minutos antes de que se acabe la hora. Yo puedo decir, a ver, por favor, me envían unos 5 estudiantes, unos 3 ejercicios mínimo, o me envía una foto del deber al WhatsApp. ¿Sí? Y entonces ahí, no, a todos debería calificarles, ¿no? Claro, más bien a todos. Como son poquitos, esa es la ventaja. Sino que se me llenan los WhatsApp de mensajes, no importa. Ya, entonces yo puedo decir ya 5 minutitos antes, por favor, envíenme al WhatsApp. Si alguien no tiene WhatsApp, a veces los teléfonos no son buenos, me envía al correo electrónico institucional. Si alguien no tiene WhatsApp, pero que más fácil es para mí coger, abrir el WhatsApp y verificar. Si de pronto no tuviera, me manda la foto al correo institucional y me dice, por supuesto, me comunica. Ya, listo. Entonces van a trabajar aquí ahora en forma independiente en un taller. Pueden ayudarse, pueden preguntarme inquietudes a mí, no hay problema. Yo voy a estar con el micrófono apagado, pero aquí trabajando y corrigiendo esta cuestión, ¿no? Bien, chicos y chicas. Disculpe, doctora, una cuestión. Sí. ¿Debemos pasar el taller a mano? El deber lo pueden hacer, el taller es el debercito, ¿no? El deber lo pueden hacer tranquilamente a mano, por supuesto, porque si no les va a tomar mucho tiempo si van a hacer en látex.
Ajá. Claro, lo pueden hacer a mano. Y luego me toman una fotito. Ajá. Toman una fotito y cuando yo les diga envíenme al WhatsApp, ustedes me envían. Ahí está el deber de topología que ya les puse en el aula virtual. ¿Ya? Pueden, si es que tiene alguien impresora, imprime y va haciendo ya directamente con lo que tenemos aquí para que no esté copiando otra vez los enunciados, ¿no es cierto? ¿Tiene impresora ya? Aquí lo hace a mano. Ahora, si alguien quiere hacerle así en computadora porque está algo facilito alguna parte, hágalo también. No hay problema, pero luego le toca mandarme, ¿no? En el archivo, en un solo archivo. Ahí sí ya cómo se arreglen a mano, en látex, o como quieran, o en el mismo Word, ¿no es cierto? De pronto alguien dice aquí en el mismo Word, como no está difícil, pongo con el editor de ecuaciones, por ejemplo, pongo la respuesta. ¿No es cierto? También pueden hacer así. ¿Mm? El asunto es que en la fotito me venga la respuesta de los ejercicios, ya sea a mano o en computadora, como ustedes deseen. ¿Ya? Listo. Ya voy a dejar de compartir. Vamos a dejar, no sé si cierro la... Voy a dejar de grabar, ¿no? Yo digo que eso mejor que se grabe. Bueno, que se siga grabando la clase. Ya. Listo. Dejo de compartir y pongo el micrófono en silencio. Pero ustedes me preguntan nomás cualquier cosita y yo les comparto nuevamente la pantalla y puedo explicarles. ¿Ya?
Listo, chicos y chicas, por favor, ya pueden ir enviando a mi WhatsApp una fotito de lo que avanzaron a hacer del deber, ¿sí? Y yo luego les asiento esa calificación de lo que avanzaron nomás a hacer, porque no, por el tiempo que teníamos, no sé si avanzaron a hacer todo, entonces solo de lo que avanzaron a hacer. ¿Ya? Entonces, chicos y chicas, más lueguito, ya le estoy arreglando el archivo de PowerPoint, más lueguito yo le subo al aula de Moodle, porque quiero aumentarle algo de esto de los conjuntos densos también, ¿no? Y con eso finalizaríamos esa segunda unidad. ¿Sí? Disculpe, doctora, Sí. ¿podría poner el número en el chat, por favor?